Sí, ahí ya. Ya se parecen, sí. Esta es la tercera. Estamos viendo la 4. Sí. Ahí tienes que si la bajo más, se queda oscura. Entonces yo diría, no me asusten muchachos. 60 está bien. Aquí yo creo que el 8 está. Bueno, querida iglesia, amados hermanos, muy bienvenidos en esta mañana. No sé si ya saludaste a la persona que está junto a ti, dale una cordial bienvenida, dile buenos días, bienvenido, bienvenida. Especialmente si nos acompaña por primera vez, es muy bienvenido, siéntase muy bienvenida. Es la oportunidad, como dice la palabra de Dios, porque este es el día que ha hecho el Señor. Hoy nos alegraremos y nos deleitaremos en Él. Déjame invitarte a colocarte de pie. Vamos a ponernos en pie. Ya voy. No sé, sí, pero no sé dónde está en este momento. Aquí, pero tenía un motivo que hay. Porque si ya se va a ver, ¿no? Ya ves. Pero igual la madera se está viendo mal. Un plano de texto. La 3. Sana a los quebrantados de corazón, Chicos, venga sus ya estoy heridas. poniendo el plano. Mira, espera, póngame paciencia que estaba entretenida. Póngala así, para no. Grande es nuestro Señor, muy poderoso. Entendimiento Nos va a tocar. Ahorita en una pasadita le vamos a hacer moradito. invocamos tu nombre, Y esta 3 está estalladísima en la tu cara. palabra, tu gloria llena toda la tierra. Hola, Felipe, ¿qué vas a hacer? ¿Qué se toca? Ah, qué bueno. Gracias, Panky. Sí, hazte ahí autoconfigurar. Sí, por eso te lo preguntar. Porque quiere la persona que... Señor, y eso aquí la Espérate un segundito. Hola, Paul. ¿Qué más? Podemos pasarlo para la 2. Sí, cuando quitan, la pasas a la 1. Para yo seguir organizando la lista. Vamos a organizar la 2. Sí, voy a terminar de para organizar la adorar 2. juntos. Y que sana a la oveja que está herida, a la oveja que está afligida, que conoce tu corazón, a ti que nos ves allí desde la transmisión, querido amigo, hermano. El Señor está ahí en medio de las alabanzas de su pueblo, y hoy te invitamos con todo el corazón a que juntos le adoremos, reconociendo que Él es el gran Dios, el muy poderoso Dios, para su gloria y para el bien de su iglesia, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, buenos días. Creo que todos hemos venido acá a adorar a nuestro Creador, a nuestro Señor. Y yo creo que cada uno tiene como tantas motivaciones, tantos motivos de agradecimiento, pero también peticiones que queremos rendirle al Señor. Y qué mejor forma de hacerlo sino a través también de canciones. Que las canciones también nos ayudan a expresar eso que sentimos, eso que queremos y eso que vemos en el Señor. Entonces vamos a adorarlo a Él, vamos a exaltarlo, vamos a rendirnos esta mañana a Él. Amén. Vamos con las palmas. Agradecido te alabo desde la
alabanzas y celebrar tu gran bondad. Todo lamento en mí cambiaste en danza y en gozo por la eternidad. Tú por mi nombre me has llamado, me apartaste de lo malo. La vida nueva tú me has dado, mi corazón fue transformado. Eres mi dueño, a ti te sigo. Hoy quiero yo cantar tus alabanzas y celebrar tu gran bondad. Todo lamento en mí cambiaste en danza y en gozo por la eternidad. Hoy quiero yo cantar tus alabanzas y celebrar tu gran bondad. Todo lamento en mí cambiaste en danza y en gozo por la eternidad. Te alaba y no callará, canto con gozo de tu gran bondad. Mi alma te alaba y no callará, proclamo por siempre tu fidelidad. Mi alma te alaba y no callará, tu misericordia me hace cantar. Mi alma te alaba y no callará, mi alma te canta. Hoy quiero yo cantar tus alabanzas y celebrar tu gran bondad. Todo lamento en mí cambiaste en danza, en gozo por la eternidad. Hoy quiero yo cantar tus alabanzas y celebrar tu gran bondad. Todo lamento en mí cambiaste en danza, en gozo por la eternidad. Hoy quiero yo cantar, vamos a decirlo todos juntos, iglesia. Hoy quiero yo cantar tus alabanzas y celebrar tu gran bondad. Todo lamento en mí cambiaste en danza, en gozo por la eternidad. Hoy quiero yo cantar tus alabanzas y celebrar tu gran bondad. Dígale, todo lamento en mí cambiaste en danza y en gozo por la eternidad. Amén. Dale un aplauso fuerte a Cristo. De gratitud a Él, porque Él cambió nuestro lamento en danza. Así es. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, darle toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la oración que mereces. Para ti la gloria, Cristo, Señor. Cantamos juntos de este a oeste. De este a oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche. El evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Hay una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Exaltamos juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltamos, Señor.
reconocimiento por siempre, por los siglos de los siglos. Ya viene el día, ya viene el día, ya está llegando. Cielo y tierra nuevos se están acercando. De toda raza, lengua y nación, en esa cruz encontramos perdón. Damos las manos y el corazón y te adoramos, Señor. A ti damos toda la adoración, la alabanza, el honor, el reconocimiento, el loor, toda la gloria por siempre, por los siglos sea para ti, Señor. Y la iglesia canta: para ti la gloria, para ti la gloria, Para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Tu nombre, Cristo, exaltamos. Tu nombre sobre todo nombre, Señor. Amén. Y en la palabra de Dios, en el Salmo que estamos leyendo hoy, en el 147, en el versículo 11 dice: el Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Y en el versículo 19 dice: declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. Por un momento, iglesia, pensemos en cuántas veces hemos andado sin el temor de Dios. Cuántas veces hemos andado sin obedecer sus estatutos, sus enseñanzas, sus leyes. Y leemos juntos una oración a nuestro Dios, pidiéndole que nos ayude a vivir en el temor de Él cada día. Señor, en esta mañana te rogamos que por favor nos perdones, porque muchas veces caminamos sin tu temor, como si tú no estuvieras en nuestras vidas, como si no fuéramos incluso tus hijos. Nos olvidamos de tus mandamientos, de tus estatutos, sus enseñanzas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad cada día. Cuando estemos en nuestros hogares, con nuestras familias, en medio de la sociedad, de nuestras autoridades, que mostremos temor de ti, que demos testimonio al mundo y que no seamos como el mundo, sino que demos un testimonio de vida, de que somos salvos por gracia y vivamos. Graba tu palabra en nuestros corazones, tállala, Señor, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser, y que cada día podamos recordarla, Señor. A veces mentimos, a veces pensamos mal de otros. Señor, perdónanos, por favor. Nos olvidamos fácilmente de tus mandamientos y no queremos eso. Por favor, fortalécenos, ayúdanos. En cada paso que demos, en cada decisión que tomemos, en cada interacción que tengamos con otros, que tengamos temor de ti, que recordemos tus mandamientos y los pongamos por obra. Por favor, te lo pedimos, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Te necesito. Te necesito. Dependo de ti. Tú hiciste la obra. Síguela, Señor.
celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros, por tu obra, por tu gracia, por tu muerte. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Cantémoslos juntos. Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Quien por siempre, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Sí, Señor. Gracias, Cristo. Gracias por lo que has hecho sin merecerlo. Gracias por tu sacrificio, Señor. Hoy lo recordamos. A veces nos parece paisaje, como algo normal, pero hoy exaltamos, Señor, tu gran amor. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir el perfecto Dios. El perfecto Dios su Hijo entregó, la
copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu sacrificio de amor. Nos has perdonado y limpiado con tu preciosa sangre. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Mi ser, quiero vivir por ti, amado de mi ser, quiero vivir por ti. Díselo al Señor. Amado de mi ser, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Gracias Señor. Alabamos tu nombre. Miramos hoy a la cruz. Miramos un regalo inmerecido. Y miramos un Salvador. Y nos miramos nosotros ahí, clavados en esa cruz. Así que, como nosotros deberíamos estar en esa cruz, Señor, queremos cantarte como iglesia. Queremos darte las gracias. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira. Tu sangre mi maldad, tu sangre mi maldad, gracias
Gracias, fue satisfecha la ira de Dios. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias, sí, Señor, recibe la oración de esta iglesia, este agradecimiento, esta acción de gracias, Señor. Amén. Hermanos, permanezcamos por favor de pie unos minuticos más para que tengamos nuestro tiempo de oración pastoral. El Salmo 147, donde estamos esta mañana meditando, hay una porción en este Salmo desde el versículo 12, en esta alabanza por la restauración y la prosperidad de Jerusalén, que dice el versículo 12 del Salmo 147: alaba al Señor, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque Él ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Él hace la paz en tus fronteras, te sacia con lo mejor del trigo, envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente, manda la nieve como lana, esparce la escarcha cual ceniza, arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Envía su palabra y los derrite, hace soplar su viento y el agua corre. Declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Yo quisiera que esta mañana, mientras oramos al Señor en esta oración pastoral, pienses si hay alguien quizá muy cercano a ti que hoy necesita una oración. Una cosa muy importante que debemos hacer en el culto es orar por otros. Y a veces conocemos muchas de las peticiones en el chat, de necesidades de salud, de finanzas, por problemas familiares, etcétera. Pero seguramente la mayoría no las conocemos nosotros, pero usted sabe que alguien cerca de usted necesita una oración, y una oración con fe, creyendo que el Señor responde, que el Señor salva, sana, que el Señor libra en la tentación. Si es que yo quisiera que nos unamos así en la oración esta mañana. Tal vez tú necesitas pensar en este momento, recordar a alguien que en estos días te dijo, ora por mí, o alguien que aunque no te ha dicho, tú sabes que necesitas orar por esa persona. Esto es una oración unos por otros, y así expresamos que nosotros venimos aquí no para sentirnos bien y para emocionarnos solamente, sino para pensar en que la iglesia es mi hermano, mi familiar, mi amigo, mi compañero, que necesita ser atraído a Cristo. Bueno, oramos. Señor Dios, estamos ante tu presencia. Qué hermosas canciones que nos recuerdan lo grande que tú eres, tu amor, que nos recuerda a este sacerdote, Cristo, que es suficiente, que es el que intercede por nosotros y es la ofrenda por nosotros. Queremos unirnos este día en oración unos por otros, Señor. Queremos poner delante de ti a Viviana, a Rubiela, a Sara, que esta semana han estado con cosas muy delicadas en la salud, en hospitalización, en intervenciones quirúrgicas. Queremos ponerlas delante de ti, rogándote, Señor, que intervengas milagrosamente en ellas, en la sanidad y en las fuerzas. Pero nos unimos como iglesia para orar unos por otros. Hay tantas personas a nuestro alrededor que necesitan, Señor, ver un milagro tuyo, ver milagros de salvación y de fe, ver milagros en la restauración de su alma, ver milagros en los matrimonios o en la sabiduría para la crianza de los hijos. Señor, estamos aquí delante de ti recordando
que no se trata solamente de nosotros mismos, sino que se trata de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Oramos por ellos, oramos por esos compañeros difíciles en el trabajo o en la universidad. Oramos, Señor, por esos jefes o por los trabajadores. Oramos, Señor, por los hermanos. Dios, anhelamos ver que tu reino venga, que se establezca entre nosotros, en nuestros corazones, Señor. Dios, tú conoces cada corazón y sabes lo puntual de cada necesidad. Y siendo un Dios tan grande y soberano y que protege y actúa sobre la naturaleza, así como leímos en este salmo, también eres un Dios tan cercano para nosotros, tan personal, que le interesa lo que mi hermano, mi amigo está enfrentando. Y por eso oramos, Señor, con fe, creyendo que tú eres Dios, que sana, que salva, que restaura, que da nueva vida, que nos abre los ojos de la fe y del entendimiento. Te damos gracias, oh Señor, gracias por las bendiciones que hemos recibido esta semana de parte tuya. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tome su lugar, por favor, y vamos a tener en este momentico nuestro tiempo de gratitud al Señor. Esta es otra parte de este culto. Este es el tiempo en el que sencillamente decimos al Señor, gracias por las bendiciones esta semana, por la provisión, por el sustento. Y este es nuestro tiempo que tenemos también para los diezmos y ofrendas. Pero estamos conscientes que la mayoría de los diezmos y ofrendas ocurren en semana, en cualquier momento, ya con las maneras electrónicas de hacerlo. Pero si usted necesita un sobre para sus diezmos y ofrendas, puede tenerlos en las entradas. Hay unos disponibles, unos sobres para los diezmos y ofrendas de manera física. Así es que vamos a tener esta canción mientras participamos así en el culto, en gratitud, y oramos a nuestro Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén, Señor, te damos muchas gracias por la provisión y el sustento durante esta semana, oh Señor. Gracias porque nosotros reconocemos que todo lo que recibimos viene de tu mano, Señor. Tú eres el que hace que esas fábricas produzcan, tú eres el que hace que el transporte, que la industria se mueva, los negocios. Tú eres el Señor soberano sobre toda la creación. Y nosotros te damos gracias por sostenernos así, gracias por la manera como provee los recursos, a veces por medio de la pensión o del trabajo, por medio de un emprendimiento. De tantas maneras tú nos sostienes, oh Señor, y te damos gracias por esto. Pero también, Señor, rogamos y te pedimos que nos ayudes a tener consideración con las personas y los hermanos en mayores necesidades económicas, financieras. Ayúdanos a expresar así la hermandad que tenemos en ti, ayudar a los más frágiles, a los más necesitados, y comunicar así que tú eres el Señor y que estos son nuestros hermanos que necesitan, que tal vez temporalmente están pasando aflicciones, y nosotros nos unimos a la manera como tú te manifiestas y te muestras a ellos, oh Señor.
Enséñanos con la generosidad, con la gracia, con el amor para dar a otros. Y también, Señor, te rogamos que nos des la sabiduría para, como la iglesia, administrar todos los recursos, que des sabiduría siempre al comité administrativo de la iglesia para usar los recursos de manera que testifica hacia afuera de la grandeza y de la belleza tuya, Señor, y del valor y del aprecio de una iglesia que honra tu nombre, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a pedir a los chicos que vayan a sus clases, a los niños y adolescentes. Allá están sus maestros ya listos, esperándolos. Así es que vayan pronto. Y vamos a ponernos también de pie para saludarnos unos a otros. No sean tímidos, por favor, en esta parte. Si es muy desconocida la persona, hágase conocer. Si empieza una conversación ahí, dígale, ahorita en el atrio seguimos, en el atrio seguimos. Bueno, sean muy bienvenidos todos a esta celebración. Quisiéramos ver si hay personas que hoy vienen por primera vez a este lugar. Nunca antes estuvieron en este lugar y nos visitan hoy. Queremos saber, den una ceñita alzando la mano. Eso, por allí hay varias personas. Bienvenidos por acá. Eso, por acá también hay varios. Bueno, ¿cómo recibimos aquí a las personas que nos visitan? ¿Cómo lo recibimos? Eso. Bueno, con aplausos y además les damos un regalito y un poco más de información sobre la iglesia. Sean bienvenidos. A ver, vamos a ver qué es esto. Adelante, adelante con el video. El reciente viaje de misiones. Tumaca es guaman cuay maregua, así que no sumen sé con shi porque no hay maregua mamá, mientras hay maregua esperanza maca esto arijo. Chimareu que guarra me chupa para no chica. Oxibo pona guaspuchuare. Y guaya ninchon guaya es chimaregua. R octa es cato guantu maregua. Tu cruzca no pura maregua ya tu guataca pero ya tu pejeca. Jesús ñaguata paraca suru tanoica. Bueno, ahí está, ese es un pequeño reporte de testimonio del viaje misionero reciente. Bueno, estaba diciendo lo de los invitados, al final por favor estén atentos porque siempre lo de unos minuticos para darles un poquito más de información de la iglesia es al final de la celebración. Voy a dar unos anuncios, pero voy más bien rápido. El primero, reunión de bienvenida, el próximo domingo 18 de mayo a las 11 de la mañana. Es una reunión que hacemos que se llama Nuevos Conectados. Tal vez tú en los días recientes has llegado a la iglesia, has estado participando y no has participado en una reunión de estas en la que damos un poco más de información acerca de la iglesia, conoces más los ministerios, los pastores, cómo es esta iglesia. Así es que si no has participado en una reunión de estas, por favor inscríbete al final en InfoRedil para que puedas unirte. Domingo 18 de mayo a las 11, ese día puedes venir al primer culto, ese día a las 8:30 y luego participar en la reunión de Nuevos Conectados. Entonces, muy bienvenidos pues. Segundo, vamos a tener este próximo miércoles el Gran Rebaño.
A propósito, quienes tal vez no están familiarizados con los rebaños, tenemos más de 20 rebaños que son grupos en casas que tenemos toda esta temporada en la semana, y una vez al mes todos los grupitos de casa se vienen para acá junticos y tenemos un tiempo de compañerismo, de palabra, tomamos juntos la Santa Cena, y eso va a ser este miércoles 7 de mayo. Ustedes todos están invitados, incluso los que no están todavía en un rebaño. Vengan y tengamos este tiempito de iglesia, de comunión, de compañerismo, este miércoles desde las 6:45 de la noche. Conferencia de habilidades gerenciales, este lunes 5 de mayo, o sea mañana, esta conferencia que está dirigiendo nuestro hermano Mauricio, que se está haciendo una vez al mes, el primer lunes del mes, y que pues es, digamos, de mucha ayuda para entender cómo vivir el evangelio en estas áreas de nuestra vida. El enlace para esta reunión lo enviamos en los chats de la iglesia, así es que por favor estén atentos. Esto es mañana, el 5 de mayo, desde las 8 de la noche. Dos cositas más. La conferencia para hombres que va a ser el 16 y 17, todavía hay unos cupitos, y todavía hay unos cupos a 150,000 si nos inscribimos por la iglesia y si nos inscribimos, digamos, como el bloque de la iglesia. Nosotros quisiéramos que todos los hombres participen en estas conferencias. Los hermanos que van a enseñar ahí son hermanos muy importantes. Especialmente el hermano Larry, es el autor de un libro que se llama Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y los hermanos de este ministerio de encarga lo han convocado para que participe en este evento este año, y va a ser una enorme bendición tener una exhortación cristiana, bíblica para los hombres acerca del matrimonio, del trabajo, del rol masculino. Eso va a estar muy bueno. Así es que por favor vamos a pedirle a las esposas que programen a sus esposos para estos 2 días, a los hijos que programen a sus papás para estos 2 días, a los hermanos. Bueno, por favor inscríbanse, y si acaso usted está muy interesado en participar y no tiene el dinero completo, háblenos por favor y buscamos algo para ayudar, porque siempre pensamos que estas cosas no las hacemos para recoger dinero, sino para edificar la iglesia y para ayudarnos. Entonces estamos ahí. 16, 17, y un día antes, el jueves, vamos a tener con este hermano una conferencia para los matrimonios, el jueves 15. Así es que los que no se hayan inscrito pueden todavía inscribirse para ese es gratis, y ese día vamos a venir con la esposa. Bueno, último anuncio, ya viene el campamento de los chicos bachilleres. Esto va a ser el 21 al 23 de junio, es para todos los muchachos entre 14 y 17 años, vale 220,000. Empiecen por favor a separar esto. Yo reconozco lo importante que es invertir este tiempo y estos recursos con los jovencitos que escuchan la palabra del Señor, que fortalecen amistades en el entorno de la iglesia, que crecen ahí. Yo que crecí en la iglesia, recuerdo y aprecio tanto estos tiempos de retiros, cómo nos ayudaron a nosotros a crecer en la fe. Así es que por favor, si en su casa hay un chico en esta edad, inscríbalo al retiro de los adolescentes, y el David con el equipo están preparando algo muy chévere para esos días, 21 al 23 de junio. Bueno, sin más cosas, última cosita que se me escapaba. ¿Cómo les pareció el bazar? Los que vinieron al bazar, ¿cierto que muy bueno? Eso hubo de todo, en ese bazar hubo de todo. Entonces queremos darles, de parte del comité administrativo, del equipo de los pastores, muchas gracias por el apoyo, por el ánimo, por todo lo que ustedes donaron y luego vinieron a comprarlo.
es una expresión muy hermosa de reutilizar cosas. Era tan emocionante ver el movimiento en el bazar. Como quedaron algunas cosas del bazar, los hermanos adecuaron aquí en el salón auxiliar toda la tienda, ahí está disponible para que al terminar este culto ustedes vayan un rato y miren, especialmente los que no han comprado nada en el bazar, pueden todavía, tienen una oportunidad hoy. Entonces, al terminar la celebración, vayan y miren si hay algo que les pueda ser de provecho y de ayuda también. Y así participan los que no pudieron el jueves participar todavía en el bazar. Bueno, hermanos, ahora sí, sin más cosas de anuncios, voy a dejarlos con el pastor Ronald en la predicación. Vamos a orar por el pastor Ronald. Hoy estamos empezando una serie nueva, así es que ya el pastor nos va a contar un poco más de qué se trata. ¿Oramos juntos? Bueno, oremos pues. Señor, te damos gracias por el encuentro de la iglesia, por estar juntos, cantando canciones, saludándonos, compartiendo, pero especialmente damos gracias porque en la iglesia y en la congregación nos exponemos a tu palabra que es tan preciosa y que tú la usas tan poderosamente para cambiarnos. Te rogamos, Señor, que hoy también sea así. Y te pedimos, Señor, que le des al pastor Ronald la gracia, la sabiduría para comunicar la verdad más profunda de tu palabra a nuestros corazones sedientos y hambrientos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que así sea. Hermanos, ¿cómo me les ha ido? Pues bien. Bueno, me alegra mucho estar aquí. Siempre es un privilegio para mí poder hablar del Señor, de su palabra, una persona tan necesitada como yo, pero bueno, Él hace esas cosas por personas así. En donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿cierto? Sí. Y bueno, hoy pues a la expectativa de esto que vamos a seguir viviendo por los próximos meses. Pero bueno, antes de invitarles a leer una porción muy especial del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, yo quisiera, por favor, que tomemos un tiempito para orar al Señor, sí. Este es el momento que usamos para someter nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad al Señor, y que tal vez tú estás aquí sin ganas de estar aquí. Tal vez tú estás aquí porque te insistieron tanto que ya pues no había forma de salirse de esa invitación. Por la razón que sea, estás aquí. Y esta próxima hora, estos 40, 50 minutos que vamos a compartir juntos, esta exposición bíblica pueden resultar ser una impensada bendición para ti. Y nosotros somos conscientes de que eso solamente es fruto del poder de Dios en medio nuestro. Si el Espíritu de Dios no estuviera entre nosotros, la verdad, no sería muy chévere hacer la tarea que hacemos, sobre todo en mi caso esta mañana, pero confiamos en que Él está entre nosotros y que Él hace cosas que nosotros realmente no merecemos ni esperamos recibir. Así que tomemos un tiempo para estar en silencio. Todos nosotros, te pido por favor, no interrumpes a tu compañero. Si tienes el celular todavía encendido, por favor apágalo por unos minutos, unos cuantos minutos de quietud y reposo. Y todos pidamos al Señor que nos ayude, que Él tenga compasión de nuestras vidas, que alumbre nuestras mentes y corazones para ver a su Hijo Jesucristo, para ver la palabra suya y poder ver su belleza.
este es el momento en el que nos responsabilizamos de lo que estamos escuchando. Padre, gracias por ti. Las circunstancias a veces no son fáciles para muchos colombianos en muchos lugares. Aún aquí, Señor, solamente en esta celebración de domingo, ya hay historias con grandes desafíos personales. Pero tú en medio nuestro, tú viniendo a nuestra historia, a nuestra vida, es algo maravilloso. Por eso gracias te damos por ti, por lo que tú eres. No importaría, Señor, si otras cosas hermosas que nos das no necesariamente acontecieran. Tú eres nuestra mejor herencia y porción. Tu Hijo Jesucristo es lo mejor que nos has ofrecido. Nunca, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, habrá una mejor herencia que Él, tu Hijo. Y sí, es verdad, tal vez nosotros no logramos apreciar del todo quién es Jesús. Pero aquí estamos para que tú nos des lo que nos pides. Danos lo que nos pides, Señor. Danos lo que tú sabes que nos hace tanto bien, necesitamos. De forma especial en esta mañana, ya en esta casi tarde. Que tu nombre sea muy glorificado, Padre precioso. Y gracias te doy. Que bendito sea tu nombre, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Quiero hacerles algunas preguntas para entrar en calor en lo que vamos a tratar de pensar, por lo menos un poquito esta casi tarde ya. Y arranco por la siguiente pregunta. Es la siguiente: ¿Cómo nuestra historia pudiera ser cambiada? No solamente nuestra historia personal, individual, sino nuestra historia como comunidad. Nosotros, si vemos noticias, si consultamos las redes sociales, nosotros percibimos que las cosas no están bien, definitivamente, ¿cierto? No están muy bien, y no solamente en nuestro país, estamos hablando que es un poco más global la crisis que experimentamos. Entonces, hacemos la pregunta: ¿qué podría hacer posible una vida mejor entre nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos para que los grandes ideales que hacen su aparición en las revueltas sociales o en la época de elecciones, esos grandes ideales que todos nosotros sentimos en lo hondo del corazón y que a veces nos explotan y manipulan con esos ideales, pero cómo es posible que nosotros pudiéramos vivir esos ideales, que ellos se materialicen? ¿Cómo podría ser nuestra historia una historia mejor? ¿Dónde o de qué forma o haciendo qué cosas es que las grandes aspiraciones que tal vez tú tienes como ser humano pueden cumplirse? ¿Cómo pues? Todos estamos en esa tarea todos los días, todo el tiempo, en esta tarea. ¿Qué tipo de administración? ¿Qué tipo de administración es la que nosotros necesitamos para que florezca la vida humana, no solo para mí, sino para otros también? Bueno, pues yo quiero compartirles algunas respuestas que estuve indagando en estos días que tratan de apuntar a algo de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, una respuesta que seguramente muchos de ustedes han escuchado es que por favor,
se respeten las libertades individuales. Y esa es una gran bandera de nuestra época, de nuestro siglo, y todos los esfuerzos que la mayoría pretenden y buscan para que los gobiernos hagan bien su papel, tienen la intención de que se respeten esas libertades, de que podamos expresarlas y vivirlas como comunidad y como personas. Bueno, esta es una de las respuestas. Otra respuesta que encontré es que las mujeres deben tener el papel central para el cambio de nuestra historia. Y por supuesto también hay una argumentación que se da para esa respuesta. Hace unos años atrás, puntualmente en la época de elecciones presidenciales, se realizó una encuesta que al mismo tiempo fue como un estudio y al mismo tiempo fue un diálogo que sacó adelante la Universidad de los Andes, la Universidad de AFID, la Nacho, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad del Valle. Esas universidades se juntaron para reunir a más de 5,000 personas durante un poco más de 4 meses. Ellos tuvieron la intención de preguntarle a todas esas personas que reunieron, personas completamente diferentes, diversas, niños desde los 8 años hasta personas de edad más adulta, de todos los trasfondos sociales, económicos, culturales que pudieran encontrarse en nuestro territorio colombiano. Todos se juntan, y eso con el propósito de preguntar qué necesitamos para que Colombia funcione bien. El título de ese estudio, de esa encuesta, el nombre que se le dio es Tenemos que hablar Colombia. Y les quiero leer cuáles fueron los resultados de todo ese estudio y de ese diálogo que se sostuvo por todas estas personas. En primer lugar, lo que todos destacaban era que era necesario priorizar la educación en nuestro país, en Colombia. Y no simplemente una educación como se ha venido planteando la educación hasta este momento. Más bien debía ser una educación más incluyente, más centrada en oportunidades, como lo estoy leyendo textualmente acá, donde se destaquen los valores cívicos y ciudadanos. Bueno, chévere, ¿cierto? ¿A quién no le gustaría eso? Claro que lo deseamos, lo queremos, promovámoslo. En segundo lugar, lo que arroja este estudio, esta encuesta, es que definitivamente es necesario cambiar la política y la corrupción. Todos ahí, pues no sé si todos, pero la mayoría por lo menos, llegaban al acuerdo de que la política es muy importante para el buen funcionamiento de una nación. Pero por supuesto la corrupción mina la confianza que nosotros tenemos en los políticos y en la política. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cambiémosla. Hagamos algo para que la corrupción no sea como la nota más destacable de la política colombiana. Bueno, otro aspecto que ellos destacaban es transformar la cultura. Para algunos, la cultura colombiana en su mayor parte debía ser cambiada, para otros no debía ser cambiada, sino más bien reemplazada por algunas cositas, pero que se conserven otras. Por ejemplo, que esa cultura que a veces hay entre nosotros de la viveza, de sentirnos como más avispados que los demás, o tal vez esa cultura de corrupción o esa cultura de intolerancia entre nosotros debía reemplazarse por una transformación cultural, bueno, de otro tipo. ¿Quién dice que no? Claro que sí, es muy especial esto. Cuarto, que se destaque la biodiversidad y la diversidad cultural. Y miren qué interesante, especialmente los niños y los adolescentes, es decir, la población más joven de este estudio fue la que destacó esto, que debía prestarse mayor atención a la calidad del aire, al cuidado de las fuentes hídricas, a la protección de las especies, que en Colombia se dé eso, biodiversidad y diversidad cultural. Bueno, quinto, que haya más confianza en lo público, es decir, que juntos decidamos construir lo que sea necesario para que haya mayor confianza
en lo público. Bueno, ahí hay un trayecto largo, ¿cierto? Sí. Hay mucho que patinar, mucho que trabajar. Y finalmente ellos destacaban proteger la paz y la Constitución. Porque es interesante que nosotros, los seres humanos de esta época, nosotros vamos reconociendo más claramente que las democracias modernas cada vez tienden a ser más totalitarias y se pierde ese espíritu demócrata y democrático que se ha tratado de procurar, aún en nuestro país, proteger la Constitución, conservarla, que siga adelante. Bueno, tal vez tú también tendrías algunas respuestas que ofrecer a esa pregunta que estamos tratando de plantearnos en esta mañana. Pero yo quiero recordarles hoy, permítanme por unos minutos recordarles la respuesta que daba el pueblo judío en el primer siglo a esta pregunta que estamos tratando de hacer. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Y recuerden, este pueblo en el primer siglo daba esta respuesta que yo les voy a dar a continuación, estando en una condición de conquista. ¿Sí recuerdan eso? No, primer siglo en Jerusalén. Imagínense ese pueblo allá. Ellos conocen qué es la represión, ellos conocen qué es la apropiación extranjera de sus bienes. Ellos conocen qué es un gobierno con mano de hierro ante cualquier brote de sedición. Así ha sido Roma durante muchos de sus años de control. Y en medio de esa situación nacional, la respuesta de ese pueblo es ¿cuál? Es la siguiente: el reino de Dios. El reino de Dios. Y miren, hermanos, por favor, no traten de meter de una vez todo el paquete religioso a esa respuesta que yo trato de decirles. Ni se imaginen que lo que yo antes estuve hablando era de lo secular, pero ahora ya me meto a lo sagrado. No. La respuesta que el pueblo entendía debía darse a esa pregunta: ¿qué es lo que hace posible que la vida humana florezca? Es el reino de Dios. Y nosotros cuando escuchamos eso decimos, eso es una respuesta hermosa. Claro, el reino de Dios. Porque este pueblo tenía en las Escrituras el testimonio histórico de que cuando Dios gobierna, ¿qué ocurre? Cuando Dios gobierna, el florecimiento de la vida humana no se detiene. La justicia camina junto con la paz. La cooperación al mismo tiempo que camina con la generación de riqueza para todas las personas. ¿Qué es lo que ellos habían visto en las Escrituras? En las Escrituras que también nosotros tenemos, ¿qué es lo que ellos veían ahí? ¿Qué habían escuchado de sus antepasados, de sus padres, que les llevaban a la conclusión de que el reino de Dios era la respuesta? Pues bueno, recuerden Génesis capítulo 1, ¿qué leían ellos y qué podemos leer nosotros hoy? Génesis 1 y 2, nosotros vemos cómo es el patrón del reino de Dios. Y tú ves allí a un Dios que es absolutamente generoso, que claro, Él es Señor y supremo Rey sobre toda su creación, la cual ha creado con un tremendo cariño, con una gran demostración de sabiduría y de creatividad. Y Él coloca al ser humano en medio de esa reciente creación. Y Él les da las condiciones para que las relaciones entre Dios y ellos, entre el prójimo y ellos, entre la creación y ellos, estén bien, que sean relaciones armónicas, que la cosa funcione como todos quisiéramos que funcionara, ¿no? Dios los coloca en Edén, en hermosura, y los coloca en ese lugar para que ahí sean el pueblo de Dios, en la tierra que Dios les da, para que vivan para la gloria de Dios, Él siendo su Rey y ellos expresando amor por este Rey, por el Señor. Pero ustedes recuerdan Génesis capítulo 3, que nos dice que nuestros primeros padres, así como nosotros también, consideramos que es mejor la autonomía y la independencia. Es bueno ser religiosos,
pero la independencia y la autonomía que no nos la quite nadie. Y eso hicieron nuestros padres, afirmaron su autonomía y nosotros descubrimos, facilito, Génesis 3, y de Génesis 3 hacia adelante en la Biblia vemos el terrible descalabro que supone esa forma de vida, que nosotros solamente tratemos y pretendamos gobernarnos a nosotros mismos sin Dios. Bueno, ese reino que parecía tan hermoso en Génesis 1 se pierde, pero la historia no termina ahí. Ustedes recuerdan, Dios llama a ese precioso hombre, a Abraham, y a él le promete que a través de su descendencia él traería una bendición sobre todos los pueblos de la tierra, que a través de su simiente, de un hijo suyo, hijo de Abraham, vendría algo nuevo. Pero no solamente se lo promete a él, también se lo promete a David. ¿Qué es lo que promete a David? Que un hijo suyo, que sería rey como él es rey, vendría a hacer las cosas distintas, a hacer las cosas como todos desearíamos que fueran en nuestras naciones, en nuestros pueblos. Pero no solamente entonces ese reino es perdido, ese reino se le promete a Abraham, a David y a otros más, sino que nosotros vemos cuando Dios decide llamar a su pueblo Israel y convertirlos como en una especie de teocracia. ¿Recuerdan todo eso o no? Cuando Dios le insiste al pueblo que Él es su rey en medio de ellos, y todas las leyes que nosotros vemos en el Pentateuco, que tratan justamente de que se destaque Dios buscando que nuestras relaciones con toda su creación sean relaciones armónicas. Aún, por ejemplo, con los animales, el cuidado que Dios ordena que debemos tener con ellos, con los pajaritos, bueno, con las bestias que sirven para el trabajo, con todos. No hemos de ser crueles y más bien hemos de ser cuidadosos, pero también con el prójimo, con el extranjero, con la tierra misma. Dios ahí está intentando traer un reino parcial, pero nosotros sabemos que es solo parcial porque no era un reino total, y además ese reino que Dios establece en su pueblo Israel se fractura, se fragmenta. Recuerden, el reino del norte, el reino del sur, y esos reinos después caen bajo las potencias de turno, pero especialmente en Judá, que es el reino que se conserva aún. Dios a través de sus profetas les envía promesas de que Él no ha olvidado lo que Él ha prometido y que Él no ha abandonado su intención y su propósito de ver esta tierra floreciendo como su reino, de que llegaría el día en el que Él volvería a ser rey en medio de esta creación, aunque estuviese quebrantada. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el profeta Daniel, en esa experiencia de exilio, él interpreta el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor ha soñado que hay una inmensa estatua, terrible estatua delante de él, y esa estatua está compuesta de diferentes materiales, de oro, bronce, otros metales, pero también de barro. Toda esa estatua y todos esos materiales representan diferentes reinos, pero va concluyendo el sueño de Nabucodonosor diciendo que él vio que una piedra que no había sido labrada con mano humana había llegado para romper todos esos reinos, y que esa pequeña piedra que no había sido tallada con manos humanas se convertía en un gran monte, y ese monte era inconmovible. Ese reino, esa montaña representaba el reino de Dios, ese reino que es inconmovible. Así que Dios en el exilio y de diversas maneras está estimulando al pueblo para que aviven sus esperanzas y recuerden que ellos sí han de ver su vida florecer cuando Él sea rey sobre ellos, cuando el reino de los cielos esté nuevamente sobre nosotros. Eso es lo que el pueblo ha aprendido, al igual que nosotros. Cuando hacemos todo ese recorrido por la Biblia, descubrimos ese reino de Dios. Pero hermanos, ¿cómo les parece
aunque la respuesta del pueblo judío en el primer siglo era una respuesta muy bella, es decir, ser conscientes de que la solución es el reino de Dios, es algo muy especial, es algo muy certero. Sin embargo, hay que reconocer que ellos respondieron bien solo en parte. ¿Por qué? Porque ellos se parecen a nosotros. Nosotros nos parecemos a ellos. Ellos se imaginaban y además querían que se estableciera un reino, el reino de Dios, pero con los mismos patrones de sus enemigos. ¿Qué es lo que ellos deseaban? Poder, como Roma tiene poder. ¿Para qué? Para que nadie me diga que no puedo. Para que nadie me diga que no tengo libertades para hacer lo que deseo. Ellos desacertaron y erraron en sus expectativas de cómo querían ver el reino de Dios en medio de ellos, en lo profundo de sus corazones. Ellos querían ser igual a los romanos, poderosos. Pero ustedes saben como a veces mismos nosotros llegamos a hacer esas operaciones mentales, ¿no? Nosotros queremos lo mismo que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo que no son creyentes. Yo quiero lo mismo que ellos, pero yo estoy del lado de Dios, ¿cierto? Y eso por lo menos es una ventajita. No. Gracias a Dios, en el momento preciso de la historia humana, aparece Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Y el evangelista Mateo, el evangelio que a continuación vamos a leer, Mateo documenta la genealogía de este que acaba de llegar en medio nuestro. Y la genealogía de Mateo incorpora el elemento de que Jesús es hijo de Abraham. ¿Cómo para qué es eso? ¿Para qué es eso? Piénsalo. Y además documenta que es hijo de David. ¿Para qué será esa genealogía? Y después de narrarnos la genealogía, Él nos habla de los hechos de su nacimiento. Después, el Señor Jesucristo, ya un hombre adulto, es bautizado por Juan ahí en el Jordán. Y recordamos además, antes de que Jesús fuera bautizado, la proclamación de Juan el Bautista mismo. ¿Recuerdan qué era lo que Juan estaba anunciando en medio del pueblo? Cuando él estaba llamando a los hombres a que se bautizaran para arrepentimiento, ¿cierto? Y para el perdón de sus pecados. ¿Qué era lo que Juan le anunciaba al pueblo? Así es. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, después de su bautismo, es llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser tentado. Y después de triunfar sobre la tentación y superar la caída de Adán y superar la caída de Israel, después de que Jesús hace eso por nosotros, para representarnos a nosotros, su pueblo, da inicio a su ministerio público. ¿Qué es lo que empieza a hacer el Señor en su proclamación? ¿Qué es lo primerito que Él dice? Ahí va. Cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces imaginamos a sus contemporáneos preguntándose, el reino de Dios, pero ¿dónde está? Es que resulta que eso es lo que hemos estado deseando, el reino de Dios. No, eso es lo que queremos y efectivamente eso es lo que empieza a hacer Jesús, a demostrar que decir que el reino de Dios está entre nosotros no es solamente palabras, no es solamente habladuría, la habladuría de un buen paisa, de un buen vendedor, no.
Jesús empieza a demostrar que el poder del reino de Dios ya está en medio de esta humanidad quebrantada. ¿Y cómo sabemos que es así? Porque Mateo nos empieza a documentar las sanidades. Las sanidades no simplemente tienen la intención de mostrarte que Jesús es muy teso. No, las sanidades tienen la intención de mostrarte que ahí hay alguien excepcional y que en él Dios ha venido a inaugurar su ansiado y su proclamado y su profetizado reino, el reino de los cielos. Y además de sanidades, Jesús hace milagros que no se han documentado en ningún momento del Antiguo Testamento. Y Jesús empieza su hermosa proclamación y la dice y la habla y la anuncia. Es decir, hermanos, amigos y personas que nos están visitando esta tarde y que tal vez no saben qué es tener a Jesús por el Salvador de sus vidas. ¿Qué significa todo lo que estoy diciendo en este momento? Significa que una nueva administración ha venido a abrirse camino en medio de los reinos de este mundo. El reino de Dios está presente entre nosotros. Ay, hermanos, eso es lo duro. ¿Saben qué es lo duro? Que pues, digamos, para ser sinceros aquí un poquito, es que nosotros también pensamos en muchos sentidos como los judíos, no. Y tal vez aún nosotros que llevamos años de caminar con Jesús, escuchamos ese tema del reino de Dios y eso nos suena como cuando me muera, como por allá, después. Eso que es como muy lindo, pero eso que no tiene ningún tipo de relevancia para nuestro siglo y para nuestra época. Nosotros somos así. El punto es que las Escrituras nos están asegurando con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, que Dios ha traído su reino en medio nuestro. Pero nosotros como cristianos nos ocurre tal vez lo siguiente. Miren, ustedes ven noticias, ustedes escuchan y ven la calle y la verdad lo que vemos no es alentador. Es más, es causa de tristezas. Y nosotros vemos eso. Y nosotros escuchamos a nuestro compañero de trabajo o a nuestro familiar que no tiene temor del Señor. Puede ser que sea religioso y puede ser que sea la persona más querida de la oficina, pero no confía en Jesucristo, no tiene temor de Dios. Y puede ser que cuando tú ves a esa persona que está respondiendo con una terrible desesperanza a lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en noticieros, lo que escuchamos de los demás. Esa desesperanza que se empieza a contagiar y ese miedo que se empieza a diseminar por nuestras venas, ¿no? Por la de todos nosotros. Y nosotros estamos como los demás, hermanos. Es decir, claro que nos duele que Colombia esté mal, que esté en una situación desfavorable. Claro que nos duele, porque claro que nosotros también somos colombianos. Y en la prosperidad de Colombia, en el bienestar de Colombia, está también la prosperidad y el bienestar de la iglesia. Eso nosotros lo aprendimos de las Escrituras. Pero por favor, hermanos, no nos confundamos. Si tú tienes el empeño, el esfuerzo de tratar de ver en el gobierno colombiano, cualquiera que esté de turno, ver ahí el reino de Dios e imaginarte que la operación del reino de Dios va a funcionar a través de nuestros gobernantes, estás soñando y no estás siendo realista y no estás pensando como las Escrituras nos invitan a pensar. El pueblo de Dios, el que está en esta iglesia, posiblemente la mayoría de nosotros somos colombianos, de nacionalidad colombiana. Claro que somos colombianos, pero el pueblo de Dios que hay en este lugar pertenece primeramente a un reino que es inconmovible, a un reino que tiene valores completamente distintos a los que con buenas intenciones, con malas intenciones, como sea, los gobernantes pretenden traer sobre
las naciones. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y es esa nueva administración bajo la que yo me amparo hoy, en la que yo espero hoy, en ese gobernante. Y resulta que cuando nosotros, hermanos, perdemos de vista lo que las Escrituras intentan decirnos a nosotros en Jesucristo, perdemos de vista eso, hermanos, claro que nos llenamos de miedo por un lado, pero además dejamos a un lado la agenda de ese reino que está presente entre nosotros. El reino de Dios entre nosotros no es un reino que está acabado. ¿Todos estamos de acuerdo o no? Es decir, que no se ha consumado del todo, que no se ha dado, no está expresado hoy en su totalidad. Eso lo sabemos, por eso sabemos que el reino también es futuro. Pero el reino está abriendo camino hoy entre nosotros también. Lo duro de eso es que nosotros perdemos de vista que ese reino tiene una agenda, que ese reino tiene unos valores, que ese reino tiene unas formas, y formas que son diferentes, distintas a los de este siglo, a los de nuestra época. Y olvidamos esa agenda, y olvidamos ocuparnos de ese reino, bajo ese rey, que no solamente es como para nosotros y para que nos vaya bien a nosotros, no, que ese reino sirva a nuestro mundo quebrantado, que lo afecte, que lo ayude. Hermanos, durante los próximos meses nosotros vamos a reflexionar en el predicador de la montaña. Vamos a estar reflexionando en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él nos ha enseñado y nos ha dicho cuál es la agenda de su reino, cuáles son las formas de su pueblo en medio de este mundo, cuál es la alternativa que Él vino a traer a esta creación, o es decir, cuál es la contracultura que Dios ha traído a este mundo en su reino, que tiene que ser expresada es por su pueblo, por nosotros, por la iglesia. Nosotros anhelamos que nuestra historia personal y la historia de nuestras comunidades sea cambiada. ¿Qué deseamos entonces? El reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros. Vivamos los valores de ese reino, la ética de ese reino. Y en ese sentido, hermanos, seamos una bendición para Colombia, para Venezuela, para Ecuador, para Perú, para Panamá, Estados Unidos, donde el Señor nos lleve, siendo conscientes de que ahora estamos bajo un nuevo rey. Vamos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo, al predicador de la montaña, en Mateo capítulo 5, por favor. Y párense ahí en el versículo número 1. Leemos Mateo capítulo 5 hasta el final de Mateo capítulo 7 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que se cumpla toda. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás sus juramentos al Señor. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies,
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que sea más de esto procede del mal. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, con él ve 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. A ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Amen, por eso amen a los que los... Ay, perdón. Tranquila. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también así lo mismo los recaudadores de impuestos? Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Amén. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo, que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo
de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Amén. Les pido por favor que tengamos un tiempito de silencio, por favor, y gracias en este momento. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias por no abandonarnos a nuestros deseos, a nuestras formas, a nuestros propósitos y a nuestra voluntad. Gracias por no dejar esta creación, esta tierra, entregada a sus vanidades y a sus intereses. Gracias, Señor, por
desear ver tu mundo bello, hermoso, sanado, como lo haces, Señor, y como en el futuro lo consumarás. Gracias te damos porque nosotros, Señor, la iglesia, tu pueblo, sin pensarlo, sin estarlo calculando necesariamente, fuimos injertados, incorporados a una nación, a un pueblo que está esparcido por toda la tierra. Un pueblo que disfruta de tu administración, de tu reino en este mundo. Gracias porque yo conozco y disfruto los efectos de tu reino en mi humanidad, en mi vida. Yo sé que tú eres espectacular. Cada vez que me resisto y nos resistimos a ti, no es porque lo que tú quieres o tú intentas con nosotros sea malo, perjudicial, dañino, no, Señor. Generalmente es porque no nos coloca a nosotros en el centro. Pero gracias por estarnos cambiando. Gracias te damos, Señor, por haber traído a este mundo una alternativa que está representada especialmente o particularmente por ti. Tú eres el Rey. Gracias por no dejarnos solamente en manos de nosotros mismos, porque nosotros podemos despotricar y hablar de nuestras autoridades y nuestros gobiernos, pero tal vez nosotros no somos mejores, Señor. Pero no nos has dejado, Señor, solamente en nuestras propias manos. Tú has venido en nuestra historia y has traído tu reino. Señor, que ese reino que es inconmovible se siga esparciendo, aunque lo haga de manera discreta como lo hace. Aunque tú hayas decidido que sea de manera humilde y casi imperceptible, pero tu reino está avanzando, Señor. Gracias por el fruto que ese reino ha traído a nuestra vida, es decir, el reino de la gracia tuya. Padre, y que a lo largo de todos estos meses, Señor, que estudiaremos las palabras de el predicador de la montaña, nuestro Señor Jesucristo. Padre, que en todos estos meses nuestros ojos vean mejor, nuestros oídos se agudicen y podamos ver la vocación a la que nos llamaste, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres de tu pueblo en medio de este mundo todavía quebrantado? Danos esa agenda, la agenda de tu reino, y ayúdanos a verla con más claridad, para que tú seas más glorificado en Colombia, para que tú seas más glorificado en Medellín. Te adoramos, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, de pronto mientras ustedes escuchaban la lectura del Sermón del Monte o lo leían ahí con nosotros, y tú veías esos elevadísimos ideales de Dios, sus valores, sus formas, posiblemente tú pensabas o decías, wow, lo bueno es que yo soy una persona que vivo muchas de esas cosas, ¿cierto? O sea, lo bueno es que yo soy el mejor de mi familia, entonces esto a mí no me va a quedar difícil, ¿cierto? Tal vez algunos de ustedes, mientras leíamos el sermón, podían pensar que de alguna manera en una humanidad que no ha sido redimida, pudiéramos llegar a vivir esto. Pudiéramos ser incorporados a este reino, pero yo quiero recordarles el punto de entrada de este sermón, que está en el versículo 3 del capítulo 5. Nunca olvides cuando pienses en el Sermón del Monte esto que dice acá: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el reino de Dios pertenece a quienes entre nosotros hemos reconocido nuestra absoluta pobreza delante de Dios, que nosotros no tenemos que mostrar, que nosotros no tenemos que decir, que no tenemos de qué jactarnos.
Nunca, ni ahora cuando estamos empezando nuestra vida cristiana, ni en 30 años. Nunca tendremos. Es de los pobres en espíritu a quienes se les da el reino de los cielos. Es decir, hermanos, las personas que son clase media en espíritu, esos que tienen algo, no son aptos para el reino de Dios. No son aptos para el reino de Dios. Solo los pobres en espíritu son los que se les da amplia entrada al reino. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque ahí, hermanos, es donde el predicador de la montaña no solamente es proclamador, no solamente dice cosas bonitas, él es quien garantiza para todo su pueblo que este sermón pueda llegar a ser vivido, pueda llegar a ser experimentado, que los valores de este reino de Dios puedan verse en medio de las calles de Medellín. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, porque recuerden que Él no está hablando este sermón sin tener en perspectiva la cruz. Él habla este sermón recordando que Él va a dar su vida, porque todos nosotros que estamos descarriados y sin el Señor, sin Dios, necesitamos rescate, necesitamos vida eterna, necesitamos algo nuevo, algo diferente. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana, hermanos, a continuación. Lo que vamos a hacer es recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo hoy. Es decir, hoy vamos a participar de la cena del Señor. Una cena que nos recuerda que solamente es posible que Dios nos traiga la vida que Él ha pensado para la iglesia y para su pueblo. Es por lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que Cristo nos ha traído y nos ha dado. Entonces, por favor, amigo y hermano, si tú vas a participar de esta cena del Señor, por favor, prepara tu corazón. Y prepara tu corazón en el siguiente sentido. Recuerden que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nosotros no estamos haciendo algo que nos va a dar un empujoncito en el negocio que estamos emprendiendo. Que nosotros no participamos de la cena del Señor para poder sentirnos como que otra vez volvemos a estar reconciliados con Él. Nosotros no participamos de la cena del Señor como, hermanos, como perdiendo de vista a aquel que recordamos entregó su vida por nosotros. Su vida, su juventud, su belleza, su humanidad. Él entregó su salud para que nosotros pudiéramos tener esperanza, para que pudiéramos tener vida. Por favor, hermanos, son invitados a participar en esta cena del Señor Jesucristo, quienes esta mañana entre nosotros saben que Jesús es su Salvador, saben que Jesús es su Rey. Las personas que entienden que no es posible sostener una relación con mi propia moralidad o mi propia bondad. Hoy, hermanos, son invitados a alimentarse con esta cena, quienes reconocen su absoluta necesidad de la obra que Jesucristo ha hecho a nuestro favor. Que Él nos trae perdón y que Él nos trae una nueva humanidad, una nueva historia, una nueva vida. Por favor, hermanos, por favor, les pido, no vivamos este momento de manera religiosa. Si tú no estás preparado ni entiendes lo que estamos haciendo, por favor, no participes de esta cena del Señor. No lo hagas sin ser consciente de lo que estamos viviendo. Mejor espera, entiende quién es Jesucristo, qué es lo que ha hecho por ti y después participa de esta cena. Pero si ahora entiendes quién es Jesús y lo que Él ha hecho por ti, pues te pido que te prepares para
alimentarte con lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Quienes van a participar, hermanos, por favor, pónganse de pie, que nuestros hermanos van a distribuir nuestros elementos. Por favor, no consuman todavía esta cena, sino que lo vamos a hacer todos juntos. Y gracias por esperar. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Todavía todos no tenemos el pan y la copa, ¿cierto? Faltan algunas personas todavía. En ese sector de allá faltan algunos, entonces vamos a esperar a que todos tengamos nuestro pan. De mi ser, quiero vivir por ti, amado de mi ser, quiero vivir por ti, amado de mi ser, quiero vivir por ti, amado de mi ser.
Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Ahora sí estamos todos. Sí. Ok. Tranquila. Sigamos cantando al Señor entonces. Faltan 4 personas. Esperemos a que todo el pueblo de Dios que está reunido esta tarde tengamos nuestros elementos y cenemos juntos. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Vamos, iglesia. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, tu satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. ¿Alguien está faltando, hermanos? Levante por favor su mano si alguien no tiene sus elementos. Maravilloso. Muy bien. Escuchen lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto acerca de esto que estamos haciendo en este momento. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Preciosa iglesia del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, tomemos este pan y consumámoslo, y mientras estemos moliendo y triturando este pan en nuestra boca, recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue triturado y fue molido no por su propia injusticia o su maldad, sino porque Él no quiso que nosotros fuéramos molidos y triturados por la justicia y la ira de Dios sobre nosotros. Todo ha recaído sobre el Hijo, sobre su humanidad, sobre su juventud, sobre su belleza. Comamos del pan y alimentémonos de la gracia que Jesucristo nos ha querido mostrar a todos los que confiamos en Él. Comamos el pan, hermanos. Adelante. Gracias te damos, Señor. Gracias. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman de este pan y beban esta copa,
proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos míos y hermanas mías, tomemos de esta copa. Y cuando este jugo se derrama en nuestra boca y por todo nuestro esófago, recordemos cómo la sangre del Señor Jesucristo, es decir, su vida, fue derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados, para inaugurar el reino de la gracia, el pacto de la gracia de Dios. Alimentémonos con esto que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Hermanos, bebamos de esta copa. Padre nuestro, te adoramos en esta tarde una vez más, y lo hacemos juntos como hermanos y hermanas, como tu pueblo aquí en este lugar. Que bendito sea tu nombre. Lo que has hecho por nosotros, Señor, es Señor, es hermoso. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros y así en Él poder inaugurar tu reino en este mundo. Y gracias por hacernos parte de Él. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué tal si terminamos cantando un momentico más esta canción? Adoramos al Señor. Otro minutico más. Tu sangre en mí mata la voz. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, tu sangre en mí mata la voz. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Amado de mi ser, quiero vivir por Queremos vivir para ti, Señor. amado de mi ser, quiero vivir por ti. Amado de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Tu enemigo fue. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Amén. Gracias, Cristo. Dos cositas antes de salir, por favor. ¿Recuerdan las personas que vinieron por primera vez hoy? Bueno, este es el momento para que por favor vayan por acá con nuestra hermana que tiene la bolsita azul. Vayan, esto no les demora, es tan solo unos minutos para que tengan una bienvenida un poco más cercana, un poco más de información de la iglesia y se lleven un regalito de esta primera visita aquí al redil del estadio. Hermanos, yo quisiera que esta semana profundicemos lo que significa ser de otro reino.
A mí me quedó eso sonando mucho. Que esta semana meditemos en las implicaciones que nosotros tenemos al ser de otro reino. No importa lo que estés haciendo, a lo que te dedicas esta semana, en la casita o trabajando en la oficina, esta semana medita mucho en esto. ¿Qué es esto de ser de otro reino? ¿Qué es esto que nosotros hemos sido incorporados en otro reino? Que el Señor nos permita profundizar en nuestras reflexiones esta semana. El Señor nos ayude, y con esto vamos meditando en el Sermón del Monte que vamos a estar todos estos domingos, y que el Señor haga la obra más profunda en nuestros corazones al ayudarnos a entender las implicaciones de esto. Bueno, que el Señor les bendiga, salúdense, tómense un cafecito, recuerden que allá en el salón auxiliar está el tema del bazar, dense una pasadita por favor por allá. Bueno, que el Señor les bendiga, una buena semana.